La filosofía oriental basa el éxito de la sociedad y las empresas en cuatro aspectos: el bien ser, bien hacer, bienestar y el bien tener. Y esta la llevan a las aulas de países como Japón o Corea del Sur. En cambio, nuestro sistema educativo actualmente conserva una filosofía pedagógica de hace 2 siglos, partiendo de manera inversa desde el tener para ser. Una educación, o más bien una formación instructiva, en la que se moldean personas destinadas, a la mayoría de ellas, a convertirse solo en recurso humano para las empresas. Más la sobreoferta de mano de obra trae consigo una falta de puestos laborales en las pocas empresas del país, originando con ello la emigración de la fuerza laboral y mentes brillantes a otras latitudes, principalmente al vecino país del norte. Por ello, es de vital importancia que se incluya en nuestro sistema educativo materias respectivas a la creación de empresas, no solamente a la administración de las mismas, también a la responsabilidad social dentro de ellas. Nuestros alumnos deben conocer no solo la biografía de personajes que forjaron la historia de nuestro país, esta contada de manera conveniente a quien le conviene. Muchos de estos personajes usaron el poder de la violencia, acompañado de intereses muy particulares y la traición. Por otra parte, también deben conocer la vida y obra de mexicanos y mexicanas, ciudadanos del mundo que, en base a su esfuerzo, fueron creadores de grandes proezas, alquimistas de sueños y satisfactores necesidades. En gestación, queremos rendir homenaje a uno de tantos grandes visionarios mexicanos que construyeron un emporio comercial desde el más pequeño, sembrando esa semilla del verdadero emprendedor para rendir grandes frutos como empresario. En la vida cotidiana, revisa las cosas que ocupas y disfrutas. ¿Te has preguntado alguna vez el origen de estas? Aquí en México, ¿quién no ha visto o usado algunos tubos y codos de hierro en sus hogares? Utensilios de cocina y artículos de hogar hechos de aluminio o de peltre, así como platos y vasijas de sus materiales, planchas, estufas, calentadores y lavadoras, muchas de ellas de la marca Cinza. Resultado de la imaginación y esa perseverancia característica del Chato López, personaje que nos ocupa hoy la atención. Por las características anteriores, se había ganado la etiqueta de loco soñador, siendo hasta la última fase de los años 20 del siglo pasado un joven y talentoso emprendedor. Este esfuerzo derivó en la fundación de la Compañía Industrial del Norte, Cinza, semilla de lo que hoy es el Grupo Industrial Saltillo. Resulta muy común que cuando mentes perseverantes y geniales buscan hacer la vida un poco más cómoda o sencilla a otros, pongan en marcha ideas con el riesgo de ser catalogados como locos o que solo desperdician su tiempo y esfuerzo en proyectos sin sentido. Esto viniendo de la propia familia y amigos. Isidro López Sertuche nació un 26 de abril de 1892 en Saltillo, Coahuila. Fue primogénito de una familia de 8 hijos, del matrimonio formado por Isidro López y María Sertuche. Después de haber terminado una carrera comercial, comenzó su vida laboral en el negocio de su padre llamado Representaciones Isidro López, que se encargaba de la distribución de diversos artículos por catálogo. María el joven Isidro trabajó hasta la muerte de su padre. Se convirtió, debido a las circunstancias, en el sostén de su familia en 1910, justo cuando había cumplido 18 años y el país se convulsionaba por los primeros brotes de un movimiento armado desestabilizando aún más el país. Desde entonces su vida estuvo dedicada al trabajo de su familia, a obras asistenciales y a hacer realidad lo que para otros eran simples fantasías. Se le recuerda como un hombre inquieto que definitivamente no encajaba en la tranquilidad provinciana de hace casi 100 años, cuando la mayoría de los empresarios se preocupaban solamente por solventar sus propias necesidades.
Estos no tenían la visión del crecimiento y diversificación, de mejorar la vida de la misma gente, lo que caracterizaba al fundador de un consorcio que hoy tiene presencia en el mercado internacional. Cuando una idea lo empezaba a inquietar, no había quien lo pudiera detener, ni siquiera quien compartió su vida y sus desvelos durante 35 años, doña Ana María del Bosque, su esposa. López Sertuche hizo sus primeros trabajos en la casa comercial Dámaso Rodríguez e Hijos, donde conoció a quienes serían sus amigos de toda la vida, Nazario Ortiz Garza y Segundo Rodríguez Narro. Los tres se encargaron de llevar la contabilidad del negocio hasta 1914, cuando los revolucionarios confiscaron la tienda. Nuevamente sin trabajo, lo único que tenía a su favor era su experiencia, un pequeño capital que había guardado y el firme propósito de iniciar un negocio propio cuando apenas tenía 22 años. Su primera aventura fue una ferretería tlapalería que compró con sus ahorros un préstamo de 800 pesos. Inmediatamente incorporó a sus hermanos Carlos y Ricardo en el negocio que desde entonces se llamó Isidro López y Hermanos. Adelantándose a su tiempo, López Sertuche estaba convencido de las ventajas que ofrecían los negocios en sociedad, y fue así como estableció relaciones mercantiles con Mincel de Altape y José García Narro para crear dentro del ramo ferretero y crecer en él. El Chato López, como le decían sus amigos, estaba satisfecho con sus logros como comerciante, pero al mismo tiempo tenía la inquietud de empezar a fabricar algunos de los artículos que vendía en el negocio, cuya razón social ya había cambiado a Ferretera del Norte. Junto con Cipriano Martínez, uno de sus empleados más cercanos, fabricó un troquel para moldear tubos y codos de hierro, y después se le ocurrió producir utensilios domésticos de aluminio, como cacerolas, tinas para baño y lavadero, así como planchas. Viajó a la ciudad de Michigan para comprar una prensa de la Lewis Company. Era lo más avanzado del momento, pero las ventas eran de riguroso contado. Después de 20 días de insistencia, logró que el director general de la Lewis Company autorizara la primera venta a crédito. Hoy, esa prensa no está en uso, pero se conserva en una de las empresas del Grupo Industrial Saltillo como mudo testigo de la perseverancia de un hombre y del nacimiento de una industria que causó revuelo en esa ciudad y el país. Al lado de su inseparable amigo Cipriano Martínez, trabajó día y noche durante 7 meses hasta obtener una olla lisa y perfectamente acabada. A partir de entonces el negocio empezó a crecer. En una antigua y deteriorada construcción, ahí arrancó Cinza, compañía que después incursionó en la fabricación de molinos de grano, planchas de hierro, portaviandas y hasta estufas de gas natural. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo la escasez de aluminio. Sin embargo, nuevamente el Chato López supo salir adelante haciendo utensilios de peltre que incluso fueron exportados a Estados Unidos para ser utilizados por el ejército de aquel país. Después vinieron otros negocios resultado de su gran visión empresarial, como Broches y Cepillo Éxito, el Banco Mercantil de Coahuila, Molinos El Fénix, Compañía Fundidora del Norte, Moto Isla, que lanzó al mercado la primera motocicleta producida en el país por trabajadores mexicanos. Esto hizo época en el motociclismo mexicano, demostrando al mundo que en México existe talento para sobresalir en el deporte de ingeniería, fabricando un producto de calidad que no fuera programado para ser obsoleto o que fuera necesario adquirir continuamente costosas partes para su mantenimiento. De esto tenemos un video en este canal, haz clic en el enlace abajo en el primer comentario. Las condiciones del Chato López. La experiencia más difícil que enfrentó fue la huelga que iniciaron los trabajadores de Cinza el 5 de noviembre de 1946. El mismo gobernador de Coahuila, Ignacio Cepeda Dávila, le aconsejaba ceder a las presiones de los líderes del sindicato.
pero esa idea ni siquiera estaba a discusión. Sus hijos, Javier e Isidro, señalan que jamás habían visto a su padre con tanta pesadumbre y tristeza. Estaba convencido que las órdenes de crear problemas venían de arriba, y tal parece que de allá mismo llegó la determinación de levantar las banderas rojinegras el 22 de diciembre del mismo año. Lo único que López Artuche pedía a sus empleados, como muchos empresarios del país, era trabajo, puntualidad y honradez. Siempre estaba cerca de su personal y así lo recuerdan algunos de sus empleados de aquella época. Cuando hicieron el comedor para empleados, comentan, don Isidro comía con nosotros allí, comía lo mismo que nos daban a los trabajadores y cuando terminaba se fumaba su cigarro y platicaba con nosotros. La rectitud de don Isidro iba más allá, recuerda en otra anécdota el encargado de la fábrica de cepillos. Una lección que dejó de gran importancia en él cuando se le consultó sobre qué hacer con una factura que no había sido cobrada por un proveedor y que estaba casi en el olvido. Su respuesta fue ejemplar en su estilo de hablar. Lo que no es de nosotros, no es de nosotros. Llámele a esa gente y dígales que puede pasar a recoger su cheque. Cuando era necesario, López Artuche era un hombre estricto. Aplicaba medidas muy rígidas y su hijo Javier lo constató, ya que cuando estaba a punto de graduarse en el Tecnológico de Monterrey, decidió que no quería continuar y así se lo dijo a su padre. Este le habló sin rodeos. Las consecuencias de lo que cada uno hacemos, bien o mal, las tiene uno que sobrellevar por sí mismo. No más que aquí en la casa yo no quiero holgazanes. Si tú no quieres seguir estudiando, tendrás que ponerte a trabajar. El joven inmediatamente pensó en Cinza, pero nuevamente surgieron palabras poco estimulantes, pues su padre no movería un dedo para favorecerlo y tendría que solicitar empleo, como cualquier otro, en el departamento de personal. Aplicaba el proverbio japonés: lo que los padres construyen, los hijos lo disfrutan y los nietos mendigan. También cuidaba la igualdad entre los hermanos y el respeto al hogar como si fuera algo sagrado, pues no toleraba las mentiras ni la arbitrariedad. Ana María, su hija, afirmó que el carácter estricto de su padre era la parte amarga pero necesaria de la convivencia familiar. Gracias al éxito de sus empresas, López Artuche disfrutaba de una vida desahogada y era catalogado en aquellos días como uno de los hombres más ricos de la región. Pero él tenía ideas muy particulares sobre el destino que se le debía dar al dinero. Javier, uno de sus hijos, recuerda muy bien la filosofía que les inculcó. Hay que estar preparados humana y materialmente para realizar lo que soñamos, porque si no, todo queda en nada. Así también le dijo a su hijo Isidro: uno como empresario debe vivir bien, procurar a la familia un bienestar, a los hijos un crecimiento sano, en un ambiente en el que nada falte para su formación, pero lo demás son lujos y diversiones sin sentido y eso acaba con los dineros de cualquiera. Así que, hijo, busca también ayudar a los demás, porque ahí está la riqueza más grande. Unos cuantos pesos de más o de menos no importan si ese es el precio de la unidad. Los pesos van y vienen, es decir, pero la unidad cuando se pierde para siempre. Desde niño, López Artuche fue fiel creyente de la Virgen de Guadalupe y fue precisamente su fervor católico lo que lo llevó a comprometerse con obras asistenciales, como la fundación del Colegio México, inaugurado en 1953 para asegurar la educación de los hijos de los obreros, muchos de los cuales eran becados por el propio empresario. También encabezó el patronato del Asilo Más para niños huérfanos y abandonados, y su ciudad apoyó la formación del heroico cuerpo de bomberos. Las palabras se convirtieron en hechos. Don Isidro y sus hijos fueron socialmente responsables.
sin necesidad de etiquetas o calcomanías promocionales, muy lejos de la mentalidad de muchos empresarios de estos tiempos donde solo el dinero y la vanidad hablan, interesados más en las portadas de revistas o eventos sociales. En mayo de 1959, tan solo unos días antes de morir a causa de un padecimiento cardíaco, decía estar viviendo una historia fantástica de Julio Verne, porque era motivo de orgullo para México ver que nuestros productos se abren paso en Estados Unidos. Y es que López Artuche recibió una de las noticias más gratas de su vida como empresario. Estados Unidos solicitó a Cinza 2 vagones completos de estufas de gas natural. Si bien exportar no era novedad para él, porque lo hacía Centro y Sudamérica, falleció en el año de 1959, víctima de un paro cardíaco a los 67 años de edad. Así como él, hay muchos ejemplos de grandes hombres y mujeres que han dejado el legado de grandeza en nuestros países y que desafortunadamente pocos conocen. Con este trabajo queremos rendir un homenaje a ellos, quienes nos muestran que el ser humano tiene el don de soñar, convertir sus sueños en realidad aún en las circunstancias más adversas. El objetivo de nuestro canal es contribuir con tu educación. Regálanos un me gusta, déjanos saber tu opinión en los comentarios, comparte con tus amigos, alumnos o conocidos y suscríbete para recibir nuestras notificaciones. Muchas gracias.